Damas y caballeros, muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar todos ustedes conectados en la noche de hoy, en Noches de PH, cuando puedo ver gente que está desde Cali, como María Isabel Andrade, como Proyecto, pues me disculpo por saludarlo de esa manera, pero aparece así registrado en plataforma. En la noche de hoy vamos a tratar un tema que es de mucha importancia para todos los actores de la propiedad horizontal, especialmente para nosotros, las personas que compramos de pronto por primera vez nuestro predio, nuestro apartamento, casa, bodega en propiedad horizontal. Esto lo hemos denominado en la noche de hoy la, la responsabilidad, y lo digo así pacitico para que de pronto no escuchen los constructores, responsabilidad patrimonial del constructor. Esa es la temática de la noche de hoy y para eso nos acompaña una persona experta en el tema. Yo diría que sin ánimo de ofender a ninguna otra persona, es tal vez el más experto en esta temática. Estamos hablando nada menos que del doctor César Martínez, quien, entre otros méritos que tiene, caramba, se ha destacado porque para conmigo ha tenido la deferencia de conectarse apretando la agenda que maneja, porque caramba, ha sido bastante complejo porque, bueno, han habido bastantes cosas que han hecho que él sea la persona especial para la noche de hoy. Y me permito presentarlo. El doctor es, primero que nada, abogado en la Universidad de Colombia, nada menos que en la Universidad Libre, universidad que se ha caracterizado por sacar, por decirlo de esa manera, profesionales en el área de derecho muy especializados, muy expertos en cada una de las áreas del derecho. El doctor César Martínez, además de lo anterior, es especialista en responsabilidad civil y daño resarcible. Es magíster en responsabilidad contractual, extracontractual, civil y del Estado en la Universidad Externada de Colombia, y eso nos demuestra que tiene bastante amor por la cátedra. Actualmente se desempeña como secretario académico del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación del Alma Mater, entiéndase Universidad Libre. Y allí está liderando procesos académicos y formativos enfocados en el fortalecimiento de la práctica jurídica y el acceso a la justicia. El acceso a la justicia, que es algo que nosotros estamos necesitando continuamente. El doctor César es litigante en asuntos relacionados con la reparación de daños y docente de posgrado. Su trabajo se combina con la rigurosidad del derecho, con una profunda vocación por la docencia, por la enseñanza. Y personalmente eso es lo que más me ha gustado de tenerlo como invitado, porque a raíz de la experiencia que tiene como docente, nos va a transmitir sus valiosos conocimientos con lo que todos nosotros necesitamos, con mucha plastilina, como lo digo yo coloquialmente. Eh, Él cree en el poder transformador del conocimiento jurídico y en la responsabilidad social del abogado frente a los retos contemporáneos. Esto es algo muy importante y que deberían tenerlo todos, absolutamente todos los abogados. Y me excuso con ellos. Yo no soy abogado, desconozco mucho de esto, pero es una característica muy agradable que tiene el doctor César Martínez. Su participación en esta conferencia sobre la ley de insolvencia y su impacto en la propiedad horizontal refleja el gran compromiso con la reflexión académica y práctica del derecho como herramienta de equilibrio, prevención y justicia en las relaciones humanas y económicas. Eso es algo que nos debe caracterizar a todos en propiedad horizontal. Doctor César Martínez, muy buenas noches, y con el saludo de buenas noches, cuéntenos, por favor, en qué consiste la insolvencia de una persona natural. Bueno, Bienvenido a Noches de PH y un gran honor tenerlo. bueno, Jorge, lo primero es saludarte, gracias por tu invitación.
Nosotros pues hemos tenido la oportunidad de conocernos ya hace bastante tiempo y pues te aseguro que es un motivo de alegría para mí poder acompañarte en esta idea que has venido trabajando ya durante tanto tiempo. Entonces, pues nada, yo sí en verdad te quiero agradecer y quiero también aprovechar esta oportunidad para pues enviarle un saludo muy especial a todas las personas que se han conectado para conversar. Esa sería mi ilusión el día de hoy, que podamos conversar sobre este tema. Y he descubierto a partir de este ejercicio académico que de la conversación se empiezan a abrir muchas carpetas y esas carpetas hacen que la conversación sea mucho más amable. Entonces, no sé si tú lo has dispuesto así, Jorge Enrique, pero que las personas puedan activar sus micrófonos y nos interrumpan cuando quieran y podamos pues desarrollar esas inquietudes que se vienen presentando. Bueno, Eh, doctor, atendiendo su inquietud, le comento, lo ideal es que los asistentes al en vivo tengan la posibilidad extra micrófono al finalizar la charla que vamos a sostener usted y yo de interactuar. Y esto lo hago porque de pronto, por tratar de atender una inquietud que se pueda estar presentando muy válida de ella, nos podamos desviar un poco del tema y tratar asuntos puntuales que merezcan una atención mucho más especial. Entonces, en virtud de eso, me tomo el atrevimiento, doctor, de solicitarle que charlemos inicialmente los dos. Perfecto. Ok. Al final, con todo gusto para los asistentes, si usted lo tiene a bien, abrimos el micrófono y posiblemente atendamos algunas inquietudes personales, particulares. Bueno, fantástico. Entonces, Jorge, pues yo te quiero contar cómo empezó este cuento de mi gusto por la responsabilidad patrimonial. Y esto claramente me obliga a hablar de mi padre, que sabes que es como el referente mío en este tema. Y es que desde pequeñito vengo conociendo cómo él fue construyendo este camino de la propiedad horizontal. Entonces yo quise, pues a partir de eso, darle un enfoque a mi profesión y darle un enfoque a mi especialización en propiedad horizontal. Y me pareció fantástico conectar el tema de la responsabilidad civil, de la responsabilidad patrimonial. Me pareció fantástico conectarlo con el tema de la propiedad horizontal porque me di cuenta realmente que la propiedad horizontal sufre mucho de este tema que vamos a tratar hoy. Yo cuando escribí mi monografía de grado, Jorge, yo recuerdo que empecé eh, como preguntándome, oiga, ¿cuánta gente, y aquí quiero pensar que estamos viéndole el rostro a los participantes que nos acompañan, yo diría cuánta gente se ve en el anhelo, primero en el anhelo, de querer tener un espacio propio donde vivir, ¿sí? Yo les diría que levantaran la mano y yo soy el primero que la levanto y seguramente todos me estarán acompañando y que, oiga, yo también anhelo tener este espacio donde vivir, ¿sí? Y después digo, y en Colombia, y por qué no en Latinoamérica, por solamente ensanchar un poco el espectro, ¿cuántos nos vemos en la obligación de tener que ir a los bancos, por ejemplo, para que ese anhelo se vuelva realidad? ¿Viste? Entonces, primero, pues el reconocimiento que es un anhelo casi que general del pueblo colombiano y latinoamericano. Y segundo, que pues no muchas personas, ahora quiero ensancharlo mucho más, no muchas personas en el mundo tienen la posibilidad de decirle al vendedor del bien inmueble,
aquí está el 100% de los recursos del precio del apartamento, ¿cierto? Y como partimos de esa base, de ese reconocimiento que no tenemos la población mayoritaria de las personas en el mundo, no tenemos esa posibilidad, pues necesariamente tenemos que acudir a los bancos para poder apalancarnos en ese sueño y en ese anhelo. Entonces, teniendo en cuenta, Jorge, que coincidimos los dos y te voy a tomar a ti como el público que nos acompaña, yo te diría que la experiencia también me muestra esos lindos videos, ¿sí? Son unos videos fantásticos que los constructores enseñan en sus salas de ventas, unas maquetas divinas, divinas, y nos muestran que aquí va a quedar, pensemos, el Clubhouse, y aquí va a quedar la piscina, y esta es la torre uno y esta es la torre 2 o esta es la casa uno, la casa 2 y etcétera, ¿cierto? Sí, Y así cuando es. hablo de vivienda también estoy hablando de oficinas, también estoy hablando de consultorios, también estoy hablando de bodegas cuando se trata de parques industriales, anhelos, anhelos que por supuesto tenemos, pero hoy digamos que para tocar un poquito más, vamos a hablar de la vivienda, donde nada más y nada menos, Jorge, pues habitará la familia. ¿Sí? Ese es el mensaje que yo les quiero dejar. ¿Sí? Es un anhelo personal, claro, pero es un anhelo para que habite la familia, para que ese núcleo fundamental del Estado, como lo reconoció la Constitución Política, pues habite allí. Y resulta que entonces nos damos, Jorge, la posibilidad de conseguir, por ejemplo, una cuota inicial y nos metemos a un a un préstamo hipotecario. Y esto va a tener en el mejor de los eventos un proyecto a 10, a 15, a 20 años de deuda. Y viene la ilusión y en el mejor de los casos nos entregan el proyecto y cuando nos entregan el proyecto encontramos unas barbaridades terribles. Y una deuda que va hasta los 30 años inclusive. Hay una Y es entidad gubernamental que da la financiación a 30 años, pero en esa financiación a los 30 años, a los 20 años, uno como deudor está pagando ese bien tres, cuatro veces, inclusive por el tema de los intereses, la corrección monetaria y otros. las pólizas que estamos pagando, Exacto, ¿cierto? sí, señor, Cada vez le dicen a uno, mira, es que yo te voy a ofrecer una tasa fija, pero esa tasa fija claramente se está aumentando por esa devaluación que tú hablas, pero también por el concepto de las pólizas. correcto, ¿Ves? señor, sí. Y entonces ahora yo lo que estoy viendo es que, bueno, yo ya tenía pensado esto, yo ya tenía presupuestado esto, pero lo que no tenía presupuestado es que imagínate que ayer nos dimos cuenta con unos vecinos que hay una estructura en el parqueadero, hay una columna en el parqueadero estructural que se está fracturando. Suele suceder y uno que no es arquitecto, que no es ingeniero, se asusta, comienza a preguntarse qué está pasando, se nos va a caer el edificio, se nos va a caer la casa. Está lloviendo en Bogotá o empieza la temporada de lluvias en Bogotá, Jorge, y resulta que esos sótanos inundados, los adoquines se levantan, los daños a los vehículos que están en los sótanos y subsótanos y etcétera. ¿Y Las por qué no hablar de los últimos pisos que también en la misma situación, cuando llueve torrencialmente, como suele suceder acá en Bogotá, se comienza, llueve más adentro que afuera, doctor? Esas situaciones son la invivibles. fachada, lo que tú dices es Sí, acertadísimo. Por eso mi mayor recomendación siempre, Jorge, ha sido, oye, nunca compres el último, pero tampoco compres el primero, de porque acuerdo. normalmente se sufre de eso. Ahora piensa en las jardineras, Jorge, ¿sí? Ay, por Dios. Esos son otras mini piscinas que se vuelven las jardineras y eso compromete la fachada de los primeros pisos
porque entonces ahí sus salas, sus niños que adquieren enfermedades respiratorias por este tema, las pecas que empiezan a aparecer en las paredes. Bueno, esto es una cantidad de cosas que de por Dios empiezan como a aparecer y entonces yo empiezo a tener ahora otras dificultades y es que, Dios mío, si esto es, yo quiero también decir que imagínate cuánta población porcentualmente hablando, en el mejor de los casos logra tener un bien en su vida, uno, que es su Exacto. casita, el anhelo, Sí, el sueño, para verlo así, ¿sí? Entonces uno, de por Dios, ¿ves? Entonces llega y se empieza a hacer uno esta pregunta y es, oiga, ¿quién responde por esta vaina? Esa es la reflexión que yo quiero dejar hoy acá. Dicen, bueno, y oiga, porque a mí el banco no me permite atrasarme en el mes, por ejemplo, de noviembre que viene, porque una será la obligación que yo tengo con el banco de carácter patrimonial con ocasión del préstamo bancario, pero otra es la obligación que tiene alguien, lo vamos a llamar de momento a alguien, sí. para conmigo frente a la existencia, seguridad, estabilidad de la obra. ¿Cuál obra? El apartamento, la casa, el consultorio, la bodega, el local comercial, etcétera. ¿Sí? Es, Y oye, eso ¿quién? sí, el banco no me rebaja ni un día. Yo Un me día. cuelgo por alguna circunstancia, por alguna calamidad de la cual no estamos exentos y al día siguiente que se me venció el plazo que me dan ellos benignamente para efectuar mis pagos, ya me están cobrando los intereses de mora. Y no son los 30 sino hasta muchos más días. Correcto, Jorge. Y entonces fíjate que mi anhelo, que de momento se ilusionó con la maqueta, o mi anhelo que se ilusionó con el render, con esa mujer hermosa o ese hombre guapísimo llamado vendedor que se acercó y con sus habilidades nos convencieron de entrar a este proyecto, ¿cierto? Sí. Porque estos son los personajes que aparecen queridísimos y después nos envían unos abogados con unos colmillos grandísimos. Por ejemplo, entrega de los bienes comunes. Ya la mujer preciosa o el hombre guapísimo no va, Se ¿ves? desaparecieron. Ahora va el abogado, la abogada, la sonrisa desapareció, te vamos a entregar los bienes comunes. En el mejor de los eventos, de eso también creo que nos dará tiempo para hablar hoy, porque es un tema que conecta claramente con la responsabilidad patrimonial, pero ese es como el escenario, Jorge Enrique, de lo que vamos a conversar el día de hoy, ¿sí? Así es. Es esa historia, y ahora a mí, ¿quién me responde? Bien. Y cuando son daños, por ejemplo, menores, bueno, digamos que casi que sale más caro el remedio que la enfermedad. Entonces yo noté, Jorge Enrique, que en el baño, cuando yo me doy una ducha, el agua no se conduce al sifón, sino quedan unos oposamientos. Pero yo prefiero solucionarlo como solito, contratar un maestro de obra y etcétera. Pero hay unos daños tremendos, tremendos, ¿sí? En este momento yo te quiero contar, a mí el domingo pasado me consultó una señora y es el ejemplo que quise traer ahorita de la estructura. Tienen una fractura en una columna en el sótano, ¿cierto? Sí. Y entonces esto pasa como cuando uno va al médico. Un dolor de cabeza puede ser una migraña simple, o un dolor de cabeza puede ser un tema de aneurisma cerebral y puede ser un tema sumamente complejo. Entonces, ¿qué va a pasar con esa columna? Oiga, esto es grave, esto no es grave. Y siempre llaman al pobre administrador con la ilusión de que él sea el que nos solucione el problema, que me Pero parece como pues el administrador muchísimo es el que sabe de todo, equivocadísimo además. él sabe de Claro. arquitectura, de ingeniería, de contabilidad, de presupuestos, hasta de maternidad.
el consejo a ver qué nos va a decir, la asamblea a ver qué nos va a decir. Estoy hablando, por supuesto, de los órganos de administración, Sí. pero lo cierto es que, pues a menos de que haya una persona realmente experta en el tema, pues no podrá dictaminar la gravedad de lo que se está viviendo. Bien, entonces ese es el planteamiento del problema, Jorge Enrique. ¿Qué opinas? ¿Crees que avanzamos? ¿Crees que te gustaría que le vinculáramos otros temas? Lo que tú dispongas, estamos aquí para compartir, atendiendo tus indicaciones. Pues nos ha pintado un panorama, la verdad, muy suave, porque en la práctica, en la realidad, yo he visto escenarios mucho más complejos de los que usted nos acaba de describir. Y efectivamente, esa columna con esa fractura es un detalle pequeño que puede desencadenar males mayores. Y el primer mal que nos puede desencadenar es la contratación de un profesional experto que venga y efectivamente haga las veces de médico y nos diagnostique cuál es el mal, cuál es la posible afectación que trae esa columna para que haya presentado esa fractura y cuáles son los posibles daños y en especial las posibles soluciones. Así que sigamos por favor tratando el tema de la columna a nivel general, porque La columna hoy se va a llamar de otras formas, ¿cierto? Entonces la sí, columna se llama, por ejemplo, la recepción está terrible. La recepción no nos sí, cumplieron con la entrega de la recepción del render o de la maqueta. la La piscina piscina tiene está terrible. filtraciones. Sí, la eh, piscina tiene unas fracturas terribles de su estructura, por ejemplo. El agua se está filtrando. el Eh, parqueadero se nos está inundando. Exacto, Sí, el todo eso. nivel, la retención, por ejemplo, el tema de cubiertas, como lo advertías hace un momento, es terrible. Si Sí, no se bastante. cumplieron con, digamos, las exigencias técnicas que indica la práctica de la impermeabilización, paños impermeabilizantes, en cubiertas, en jardineras lo hablábamos, el tema, por ejemplo, de las fachadas donde se filtra por las ventanas. Bueno, todo eso es un ejemplo que dijimos hoy la columna, pero que vamos a encontrar una cantidad de situaciones de las que pues a lo largo de, tú me invitaste hasta las 8 de la noche hoy, a lo largo Pero ya tranquilo, aquí podemos nos amanecer. anochecerá, nos Anoche, anochecerá, perfecto. me encantó el lema, Y nos mire, anochecerá hablando de responsabilidad patrimonial. Dime, mejor. y mire, doctor, que la problemática viene, no se descubre mejor, se descubre es desde el momento en que estamos realizando el proceso de entrega y o recepción de zonas comunes. Ahí es cuando lamentablemente aparecen algunos copropietarios muy orgullosos, muy deseosos de aportar, y eso es válido, pero que no tienen conocimiento de esos procesos y comienzan a autocalificarse como expertos en la materia e inducen inconscientemente a errores, a omisiones. Bueno, esto como tú lo adviertes es un buen ejemplo de todo lo que empieza a aparecer cuando yo empiezo a vivir en mi anhelo, en mi sueño hecho realidad, que es mi apartamento, entiéndase, insistentemente lo digo, mi bodega, mi Sí, consultorio odontológico, por ejemplo, mi oficina, porque soy un comerciante en Bogotá y etcétera. Bueno, en Colombia, por supuesto, en el mundo. Empiezan a aparecer este tipo de cosas que fíjate que yo nunca me imaginé que esto fuera a pasar porque partimos de un supuesto, Jorge Enrique, y el supuesto es el siguiente, es que quien construye es un experto, correcto. es un Debe experto, ser, es un debe ser un experto. experto, claro. Que además, ojo con lo que voy a decir, que además está controlado y está vigilado por el Estado colombiano. O sea, Perfecto. no es que yo salgo y te voy a vender, por ejemplo, este libro y pongo una mesita aquí en la esquina y te vendo este libro que ahora me estoy leyendo. ¿Sí? Entonces,
Y sin embargo, así también va a llegar seguramente la autoridad y me dice, oiga, usted no puede vender aquí porque esto no es un espacio público de aprovechamiento individual en el que usted pueda vender el libro o los libros. Y eso mismo pasa con las constructoras, eso mismo pasa cuando yo salgo a vender un inmueble. Hay una cantidad de órganos de carácter estatal que aparecen para que yo pueda salir y decir con unas banderas, estoy vendiendo apartamentos. Entre Es ellos aparecen las curadurías, las alcaldías, las notarías y muchísimas otras entidades que están involucradas en eso y no dejan que se inicie la construcción hasta que queden satisfechas. correcto. Entonces fíjate que el primer supuesto es, oiga, esto lo hace un experto, es Sí, un constructor. Y para crear una constructora, pensaría o supondría la mayoría del pueblo colombiano, ¿cierto? Oiga, yo creo que esto no es como tan simple de que voy a salir a vender apartamentos y entonces el Estado le dice, ah, bueno, listo, véndalos. Sino que esto tendrá que cumplir con una serie de requisitos, con una serie de obligaciones, de condiciones que le permitan, pues, explotar la actividad comercial de venta de inmuebles. Bien, entonces, pero partimos de esa certeza, de que es un experto controlado y vigilado por el Estado. ¿Listo? Que hay unas licencias de construcción, pero que además hay un ejercicio posterior de control y de vigilancia sobre la obra que se autorizó construir. ahí entraría a jugar muy, muy, muy grandemente el principio de la buena fe. Lo que usted nos ha explicado es que efectivamente yo como comprador, como cliente de esa constructora, creo en que son efectivamente los expertos y que están respaldados por todas las entidades anteriormente mencionadas, pero me engañan en muchas oportunidades. Jorge, y sin querer ir dañando el cuento, los jueces en Colombia ya establecieron que construir una edificación, por ejemplo, Sí, es una actividad peligrosa. bastante. ¿Sí? Una actividad Sí, tienes peligrosa. razón. ¿Por qué? Por el alto porcentaje que hay en la probabilidad de causar daños. Ojo con eso. ¿Sí? Entonces voy a poner otro ejemplo que permita tener más claridad en el tema. Es como cuando uno va al banco que llegan esos tipos grandotes con unas armas, ¿sí? Que a mí en lo personal me da terror, ¿cierto? Sí, sí, señor, los he Van visto. dos o tres custodiando, es decir, el porte de armas, la actividad de construir, de conducir un vehículo, el transporte de energía, construir edificaciones, son actividades peligrosas establecidas por nuestras cortes. Y eso lo que quiero significar es que tiene un régimen particular, de eso hablaremos en su momento hoy, pero lo que quiero mostrar de momento es por su alto porcentaje de causar daños a terceros. Por eso se le da ese nombre o se establece esa característica de ser una actividad peligrosa por su alto potencial de dañar. ¿A quién? A terceros. ¿Listo? Entonces Sí, vamos a señor. dejar después de dejar planteado el problema, vamos a empezar a tomar esas notas importantes y es primero, oiga, construir inmuebles es una actividad peligrosa. Peligrosa. Correcto. Y eso va a tener sentido más adelante, un poco más adelante. Jorge, quiero dejar también claro hoy, y esto solo se lo permitiría pues a las personas y lo interesante pues que estén aquí para que pues lo puedan aprender. Y es que eh, yo separé el inmueble y me pidieron 5 millones, ya lo separé, 5 millones. Y ahora tengo que pagar, por ejemplo, 35 cuotas
Cada cuota se paga en un mes, 35 meses pagando la cuota inicial. Entonces se pregunta, ¿yo compré un inmueble? Buena interrogante. Pareciera que sí, ¿cierto? Pareciera que sí. Si yo le pregunto, digamos, a una persona pues que no tiene una preparación jurídica, y eso es lo que buscamos el día de hoy, y es que solo podemos hablar de venta, solo podemos hablar de venta el día que tengamos una escritura pública suscrita por el comprador y suscrita por el vendedor. ¿Me hago entender? ¿Y Complejo. esto porque va a ser importante, Jorge? Porque resulta que vamos a plantear la posibilidad de que la persona separó el inmueble, está pagando unas cuotas mensuales, y lo que quiero dejar claro es que de momento no ha comprado nada. Oiga, pero es que ya ha pagado 20 de las cuotas y son 35, me faltan 15. No has comprado nada. Pero es que además tengo los recibos de todo lo que he pagado, porque yo transfiero el dinero o porque yo le consigno al banco con destino al constructor, o ya miraremos ahora también, porque eso también va a ser muy importante, y es a quién le estoy pagando, por ejemplo, esa cuota inicial. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la constructora dice, no, pero es que yo todavía no tengo un vínculo con usted. O sea, yo no le he vendido a usted. Y en eso quiero llamar tu atención, Jorge Enrique. Y es que yo, claro, queda una sensación de que estoy pagando el precio. Pero ojo, es que usted no ha comprado nada. Porque solo se podrá hablar de venta de inmuebles cuando se tiene una escritura pública de venta. ¿Listo? Mientras tú no tengas la escritura pública de venta, no tienes nada. La casa en el aire. Entonces uno viene a atender el público y le dice, mira, es que yo compré el apartamento 401 del edificio que se llama Jorge Enrique PH. No, no, es que muéstrame la escritura de venta. No, no, es que a nosotros ni siquiera nos hicieron escritura. Ahí hay una responsabilidad patrimonial. Pero ¿cómo así? O sea, me estás hablando de venta, pero no hay escritura. Primera conclusión, no hay venta. Pero ya he pagado 20 cuotas. O lo peor, me comprometí a pagar 35 y ya pagué las 35. Sí, no has comprado nada. Porque no hay el documento idóneo. Es que ni siquiera, ven, al menos firmaron una promesa de venta. No, tampoco firmamos promesa de venta. O sí, claro, aquí tengo la promesa de venta. Aquí la tengo, mira. Sí, muy bien, pero es que la promesa de venta no es escritura pública. A ti lo que te prometieron, como lo dice el nombre, a ti lo que te prometieron es que te iban a vender. Eso es una promesa de venta. Y entonces yo en clase a veces pongo el siguiente ejemplo, Jorge, y es, cuando yo tengo una novia, ¿ella ya es mi esposa? No, no, Es mi todavía. novia, punto, mi novia. No es mi esposa. ¿Sí ves? Y si yo le prometo matrimonio a mi novia, ¿ella ya es mi esposa? Todavía no. Que No es mi está esposa. cerquitica de serlo, sí, pero todavía Fíjate, no. porque eso permite ver la figura con mayor claridad. Sí, ¿Sí? sí, Pero es señor. que yo me vinculé yo tengo un contrato, por ejemplo, de fiducia. Ah, eso es otra cosa, pero eso no es venta. Eso no es venta. Usted le está pagando una fiduciaria, pero no ha comprado nada. ¿Sí ves? Ah, es que yo ya firmé una promesa de venta. Sí, pero no ha comprado nada. Muy ¿Queda cierto, claro? sí, señor. Entonces, Bastante. ¿cuándo compró? ¿Cuándo compró? Por eso lo interesante del ejercicio. Estamos llegando desde en la línea de tiempo, ¿cierto? Yo me ilusioné con una maqueta, yo me ilusioné
solucioné con un render, yo separé el inmueble, yo llené un poco de formularios, yo separé, yo empecé a pagar unas cuotas, pero hasta el momento nada de eso es venta, para que lo vayamos teniendo así de claro. Y eso ¿Sí? duele porque es una realidad en la cual está involucrado el bolsillo y los Imagínense. sueños, la ilusión de la gente. Y Uno la con... buena fe de que me van a entregar más adelante, bueno, en el orden, en la línea de tiempo, más adelante vamos a firmar promesa, o más adelante me van a dar mi escritura, vamos a celebrar la escritura pública de venta, para ahora sí poder hablar de que yo compré un inmueble, por ejemplo, sometido al régimen de propiedad horizontal, que es el manejo que le vamos a dar hoy con ocasión de la charla que me invita Jorge Enrique. ¿Listo? Sí, señor, Entonces esa es la idea. ahora quiero que seamos optimistas, Jorge, y llegamos al momento en que nos encontramos en la notaría, porque así lo previó la promesa de venta. Nos encontramos en la notaría, se fijó el día, se fijó la hora, se fijó la dirección y firmamos la escritura de venta. Ahora sí puedo decir entonces, ya tengo la escritura pública, ahora sí puedo decir que compré el inmueble. ¿Listo? Lo compré. Pero resulta ahora, querido Jorge Enrique, que esa escritura tengo que enviarla a registro, ¿cierto? Que se conoce como la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, para que inscriban esa escritura en el registro inmobiliario de ese inmueble. ¿Eso queda claro? Sí, No te doctor escucho. César. Sí, doctor, así es. Esa es una dura realidad que nos preocupa más a los que estamos en el momento de, con la ilusión de comprar ese anhelado techo, que por cierto nos han hecho la aclaración en muchas oportunidades que cuando uno compra en propiedad horizontal, no tiene techo, no tiene paredes, no tiene piso propios, porque todos No, son bienes comunes. lo que tengo es un espacio, ¿no? El aire que respiro es lo único propio. De resto, nada. Espacio es lo que, porque no podría ni siquiera cambiar la puerta para No, poner porque la puerta está considerada pues también como un bien común. correcto. Pero ese sí viene siendo otro tema interesantísimo también. Ojalá pues podamos tener la oportunidad de hablar también de esos temas. Pero te quiero llevar al lugar donde ya tengo la escritura y ya se registró en instrumentos públicos. Entonces ahora te quiero mostrar lo siguiente. Una será la escritura de la copropiedad y otra será la escritura del apartamento que compré. Perfecto, sí, señor. Claro, entonces la propiedad horizontal, donde está escrituras, planos y etcétera, ese no es el tema de conversación de hoy, que tradicionalmente conocemos como el reglamento de propiedad horizontal. ¿Cierto? Ahí está el reglamento, así de gordo, ahí está. Todas las licencias, planos hidráulicos, planos estructurales, aguas negras, piscinas, bienes comunes esenciales, no esenciales, unidades privadas, depósitos, y etcétera. ¿Sí o no? Sí, Y entonces la enseñanza también que queremos compartir hoy es tu apartamento, tu local, tu consultorio, tu bodega, no es solamente esa unidad privada inmobiliaria, no solamente es, sino que también es el parqueadero, la piscina, el coworking, el clubhouse y etcétera. Eso también es tuyo, eso también es tuyo, eso también es tuyo. Solamente que será a prorrata del porcentaje de unidad privada que yo haya adquirido, tradicionalmente reconocido como el índice de copropiedad, como el índice,
¿cierto? El Sí, coeficiente que así habla, es, doctor César. el coeficiente de construcción que habla la ley 675. Entonces, ¿seré dueño de la piscina? Sí. En el coeficiente de construcción de mi área privada tendré un pedacito de piscina. Por Un eso tiene pedacito de piscina, un pedacito de parqueadero, un pedacito de todo, dependiendo que del el apartamento tamaño. de arriba que es más grande, él tiene un pedacito más grande de piscina. ¿Cuál? Exacto. No, pues no es Cualquiera. el de norte, sur, oriente, occidente, sino que tiene un porcentaje de la piscina, tiene un porcentaje de la portería, tiene un porcentaje del parque de los niños, tiene un porcentaje de todo lo demás, que sea considerado bien Común. común. Bien, entonces aquí ya tenemos que empezar a ver, querido Jorge Enrique, que el daño puede recaer sobre la unidad privada o el daño puede recaer sobre el bien común. Ah, sí, señor. Mira lo interesante. ¿Sí? Porque la verdad es que mi apartamento está fantástico. Yo no tengo ningún problema en el apartamento. Lo que sí tenemos problema es, por ejemplo, en que llueve y los sótanos se vuelven inviables, por ejemplo. Se vuelven es peor que la piscina. Unas inundadas tremendas. Y eso en Bogotá lo hemos visto bastante en la zona norte, aunque la zona sur tampoco. Mejor dicho, eso es por todo Bogotá. Eso es por Se todo. está inclinando la torre, por ejemplo, se está inclinando. Y estamos Tremendo. viendo que las losas se están reventando. Con lo que se conoce, los constructores lo llaman el asentamiento, por ejemplo. ¿Que hay un asentamiento previsible? Sí, sí lo hay. Pero hay unos asentamientos que son desproporcionales, que están cometiendo daños en las estructuras de las copropiedades. ¿Ves? Y que influyen directamente, por supuesto, en tu unidad privada. Claro, ¿Sí? esa situación la hemos visto puntualmente acá en Bogotá, sobre la calle 80, en donde una estructura que debía ser así recta ya está prácticamente inclinada, ya tuvieron que desocuparla. Tenemos casos conocidísimos y sonadísimos en Colombia, por ejemplo, con el tema de Medellín, ¿no? Bastante, allá sí fue dura, dura esa situación. Se hace valioso que nosotros empecemos a identificar si el daño lo estoy sufriendo yo en mi persona o el daño lo está sufriendo la colectividad, que son los copropietarios. ¿Sí? Perfecto, sí, señor. Porque aparentemente mi unidad privada inmobiliaria está bien, aparentemente. Bien. Sí, Lo que está mal, por ejemplo, es, hablemos, por ejemplo, de la columna que te dije del sótano. Entonces, al comprador se le olvida que no solamente tiene que mirar el apartamento, la bodega, el consultorio, sino que hay que darle una vueltica a toda la copropiedad. Y si vemos esa fractura en esa columna, pues es que esa columna también es mía. Bien. sí, así Entonces, es. ojo con esto. ¿Tú comprarías un inmueble cuando te das cuenta que hay una estructura que está pues fracturada? Claro que no. Yo no me metería en camisa de once varas. Y es el caso de la usuaria que me está consultando de último, que coincide con esta oportunidad de compartir contigo, Jorge. Y ella dice, oiga, es que a mí quien me vendió no fue la constructora, porque este edificio lleva como 15 años de construido. Ojo con esto Por que voy a decir. favor. A mí Sí. quien me vendió es X, no importa, pero ojo, yo tengo el deber legal de información sobre la cosa que estoy vendiendo, sobre el bien que estoy vendiendo. Y el bien no solamente es el baño, la habitación, la sala comedor, la cocina, sino que el bien se compromete también de todos los bienes comunes esenciales o no. Y ahí también hay un deber legal de información, De acuerdo. que se conoce como los vicios ocultos. Ocultos. Correcto. ¿Sí? Es un vicio oculto.
que en razón de mi formación, por ejemplo, pensemos que yo soy un médico, pues a mí no me interesó o simplemente no tuve los ojos que podría tener un arquitecto o que podría tener un ingeniero cuando vi esa columna, porque yo tengo un ojo clínico, por ejemplo, para la dermatología, para la oftalmología y etcétera, pero yo en razón de mi formación profesional no tengo la preparación para concluir que lo que acabé de ver constituye una verdadera razón para no comprar el inmueble. Allí una reflexión interesante. No solamente tienes que fijarte en la unidad privada, sino fíjate en lo demás, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces lo que nos dice el derecho allí es, oiga, si usted hubiera sabido de eso, o no compra, o compraría a un precio mucho menor del que le Mucho. están ofreciendo. De Fíjese. acuerdo. Bueno, ya somos los dueños, Jorge. Y entremos entonces un momentico a este tema de la entrega de los bienes comunes. Tema importantísimo. ¿Qué les diría yo? Primero, me parece importante que hablemos de la presunción que hay. Y es que dice la norma que si te entregan el bien privado, se presume que también te están entregando los bienes comunes esenciales. De acuerdo. Los Perfecto. esenciales, ojo con eso. Los esenciales. Entonces, de entrada eso me lleva a un cuestionamiento. Oiga, ¿cuáles son los bienes comunes esenciales? ¿Cuáles son? Porque si hay una presunción que me están entregando los esenciales, ¿cuáles son? Entonces yo te pregunto, Jorge, ¿tú crees que, eh, por ejemplo, la cancha de tenis es un bien común esencial? No, yo puedo estar tranquilamente en mi copropiedad y no estar haciendo uso de la cancha. Entonces fíjate que esa cancha no entra dentro de la presunción que cuando me entregaron la unidad privada, se presume que me están entregando los esenciales. Te voy a Ajá. pedir un minuto porque mi computador me empezó a anunciar que la batería se está agotando. Entonces la voy a conectar. Prometo que no sea más de un minuto para volver con ustedes. Oh, tranquilo, lo esperamos. Y lo importante es que continuemos recibiendo esta clase que está siendo grabada y va a quedar subida al canal de YouTube de Jorge Enrique Hernández y lo vamos a poder disfrutar, repetir las veces que queramos en esta misma semana. Y si usted no se ha suscrito todavía al canal de YouTube de Jorge Enrique Hernández, por favor hágalo. Va a aparecer por acá el botoncito de suscribirse, el botoncito de compartir y si desea puede enviar los comentarios que considere. Ojalá y sean todos positivos, aunque los no tan positivos también serán bienvenidos. Suscríbanse, no vale nada y sí va a poder aprender muchísimo. Así que desde ya, bienvenidos al canal de YouTube. Doctor Martínez, continuemos, por favor. Listo, Jorge, mil gracias. No vale nada suscribirse al canal, Jorge, y si nos enteramos cada vez que hay conversaciones interesantes para aprender y aprender, porque realmente de esto vale mucho, muchísimo la pena tener idea, porque, bueno, lo que decíamos al principio es que quién tiene el dinero en el bolsillo para entregarlo todo de una y aún teniendo lo que les aseguro que es un porcentaje minoritario de la población colombiana, bueno, esto, los compromisos económicos que uno adquiere son terribles para uno encontrar copropiedades en estado defectuoso. Eso es Bien. cierto. Y acá en la zona cercana donde yo resido, hay una, inclusive hay una caja de compensación que está construyendo un conjunto y lo que usted dice, unos valores astronómicos. Apartamentos, ojo, desde 542 millones. ¿Quién tiene Imagínate. eso? ¿Quién tiene 542 millones en el bolsillo para ir a pagárselo de una a una constructora? Y si nos endeudamos pagando esa suma que en el momento a mí me parece astronómica,
Y duramos endeudados, lo que estábamos hablando hace un rato, durante 20 años, 30 años, pagando algo que supuestamente, que presumimos que es nuestro, pero que en la práctica no lo es. Y que nos salga dañado. Son unos compromisos enormes. Entonces, ahí fue donde yo quise, te cuento Jorge, yo terminaba la maestría sobre responsabilidad patrimonial y yo quise proponer un tema y es, este es un tema que quiero seguir trabajando, claramente está propuesto solamente en el tema académico, pero yo quiero proponer que sea una obligación legal que los constructores tengan una póliza en que garantice la obra durante los años que dispone el Código Civil, que son 10 años, imagínate, 10 años. Es decir, que si mi apartamento presenta defectuosidad, yo al menos ya sé que puedo tener un garante que me va a responder por la obra defectuosa que me está entregando el constructor. Pero Esto que es sea una una, obligación legal. esto es una póliza decenal, pero ampliada, porque no sé, usted me corrige por favor, la póliza decenal cubre única y exclusivamente lo que son las zonas comunes de la copropiedad, pero las zonas internas de mi apartamento, grave. Bueno, digamos que de momento, eso que acabas de decir merece una explicación amplia que démosla hoy también, pero de momento lo que te quiero mostrar es que claramente utilizaste una expresión jurídica que no quería usar, solamente quería hablar de los 10 años, pero es eso, decenal. Sí, Pero realmente es que la norma sí me habla de que el constructor tiene una responsabilidad de 10 años, pero sabemos que en el curso de ese tiempo, pues las constructoras, por ejemplo, podrían terminar. ¿Sí? Se podrían, por ejemplo, extinguir porque los socios, por ejemplo, la quieren terminar, ¿sí? Tienen otros proyectos. Mira, yo ya no quiero continuar con este proyecto, liquidan la constructora, pero desaparece del escenario jurídico. Pero fíjate que hay una entidad, en este caso derecho privado, que podría, no estoy diciendo que va a responder, sino que podría responder por los eventuales daños que yo sufra con ocasión de la obra mal construida. ¿Y por qué digo que podría responder? Porque es que no es automático. Es decir, aquí voy a entrar a un tema que es interesantísimo y de pronto no voy a ser tan juicioso desde el punto de vista académico porque no voy a empezar por el uno, voy a empezar por el 2, pero yo sí me quiero preguntar, oiga, ¿quién me responde? ¿Quién? 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 Y esa respuesta, Jorge, que a mí me llena de ilusión, es que podría ser, Jorge, que el responsable sea el Estado colombiano. Y eso hace que al menos el propietario tenga ilusión de que le van a pagar. ¿Por qué? Porque el Estado colombiano, partiremos de la base, siempre tendrá los recursos para pagar en el evento en que haya un juez de la República que lo condene a la reparación. Entonces, ojo con lo que voy a decir, y es ¿quién me responde? La primera pregunta, la primera respuesta a esa pregunta es ¿quién causó el daño? Esa es, ¿quién me responde? Respuesta, ¿quién causó el daño? Entonces ahora la siguiente pregunta es, oiga, ¿y quién causó el daño? ¿Sí? ¿Quién lo causó? Pensemos, por ejemplo, que el Estado colombiano emitió una póliza de construcción desafortunadamente por la vía de la corrupción. En ese suelo no se podía construir. O en ese suelo, aún pudiéndose construir,
no se podrían construir más de 5 pisos. Y resulta que autorizaron para una construcción de 15 pisos, cuando ya habían estudios técnicos que indicaban que el suelo no era apto para un peso superior a 5 pisos. Así ¿Ves? es. Entonces, oiga, ¿y por qué se fracturó la columna? Mire, esto tiene una razón de ser y es que tiene que ver con el suelo y con el peso de la obra. Y ahí se O esto, compromete toda la estructura. ve, o sea, fíjate que la columna, y cuando dijimos que columna quiere decir la piscina y etcétera, dijimos, Sí, ¿por qué se dañó? Ah, se dañó porque los materiales que utilizó el constructor no son los materiales adecuados para esa obra. Entonces, eso nos daría una respuesta de quién es el civilmente responsable. Pero también la respuesta podría ser que el responsable es el Estado colombiano. ¿Sí? Con mi padre decíamos que el peor de los escenarios es esas constructoras golondrina. Yo me acuerdo que él lo llamaba sí, así en sus conferencias. Y es que nacen para el proyecto. Terminado el proyecto, volaron, nos se fuimos. desaparecieron. Construyamos otra, pero creemos otra empresa. Es otra persona jurídica la que va a construir el otro proyecto. ¿Sí? Entonces, por eso tan valioso será esa propuesta académica, y es que el Estado colombiano obligara al constructor a mantener una vigencia de 10 años de esa póliza, que eso no es un vínculo obligatorio en este momento. Pero sí sería muy beneficioso para mí como consumidor inmobiliario. Imagínate cuánto incrementaría eso el precio. ¿Cuánto vale esa póliza? Imagínate. Y es póliza que a la hora al final del ejercicio la termino pagando yo ¿A como quién se le constructor. transmite el valor, ¿no? La prima, Exacto. ¿cierto? Sí, Pero bueno, digamos que yo al final prefiero, pero tengo al menos una garantía de que hay alguien que me va a responder. Y es eso, es el quien me responde. Y lo otro que me parece muy importante, eso en términos jurídicos se llama atribución de responsabilidad, Jorge, ¿sí? Y es a quién se le atribuye la responsabilidad de la reparación. Pero yo no quiero, digamos, construir esta conversación contigo fundamentado en el dialecto jurídico, ¿sí? Sino que me gusta más llegarle al corazón a las personas y se le hablará así a los jueces, a las superintendencias en las que pretendamos el respeto por el derecho, pero a un escenario para mí mucho más querido, mucho más amable, en el que podemos conversar de una manera mucho más tranquila entre nosotros. ¿Listo? sí, Entonces, señor. ojo con ese quién. Ojo con ese quién. ¿Quién me responde? Y ahora sí vuelvo al primero, Jorge, y es, oiga, y entonces ahora, ¿qué se indemniza? ¿Qué se repara? ¿Qué se repara? El daño. Y es una palabrita de 4 letras que ha dado para describir, no te imaginas cuántos textos, cuánta jurisprudencia también se ha producido en esa palabrita de qué reparo yo, el daño, ¿cierto? Sí, Por eso es fundamental, Jorge, y esto es otra gran dificultad, es un desafío que yo veo bien complicado, y es que yo tengo que acreditar que para que me reparen el daño, esto obedece a una culpa, a un descuido, a una negligencia, o bien del constructor, y estoy hablando del escenario privado, sí, o bien una culpa atribuible al Estado colombiano. ¿Sí? Y entonces la pregunta que conviene hacerse acá es, oiga, ¿cómo yo le llevo eso al juez para que el juez pueda concluir
que en efecto hay una culpa atribuible al constructor, derecho civil, o al Estado colombiano, y estoy hablando del derecho público. ¿Sí? Y entonces sobre eso, tristemente hay que decir, Jorge, que hoy en día el mercado también está bastante acaparado en que yo audito la obra del constructor, yo la audito. Es decir, previo a recibir las áreas comunes, previo a recibir, si se quiere, la unidad privada inmobiliaria, consúltenos que yo le hago un estudio, por ejemplo, patológico, yo le hago un estudio sobre, tú dijiste ahorita, sobre la salud de la obra, cómo está la Sí, obra. Y eso como todo, pues hay de todos los colores y de todos los precios. ¿Sí? El tema, Jorge, es que cuando yo pretendo hacer valer esa prueba en el escenario judicial, no me sirve cualquier estudio. ¿Cómo pruebas tú, por ejemplo, que la columna estructural se fracturó por el excesivo peso de la obra? Es decir, la edificación merecía una columna de una magnitud superior a la que se ejecutó. ¿Sí? sí. ¿Cómo lo pruebas? Con Si un yo no soy, testimonio, con un testimonio, por ejemplo, el testimonio de la vecina o del vecino o del señor del minimarket, que diga, no, 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 es que eso sí se veía venir, porque es que esas columnas eran chiquiticas. ¿Sí? O sea, ese testimonio no te sirve de nada en un escenario judicial. ¿Sí? La de la mayoría de personas jurídicas que se dedican a esto, te toman una foto y entonces te muestran la columna fracturada. Sí, ¿y qué te dice la foto? Es decir, la foto que te muestra. ¿Qué está probando la foto? La foto prueba que hay que hay una columna fracturada. Ya. pero nada Pero más. no me interesa, lo que me interesa es saber por qué se fracturó la columna. ¿Por qué? Eso es lo que me interesa. Y entonces, videos, fotos, testimonios, o sea, no me sirve de nada, de nada. Entonces, Cuando yo, ¿cómo probar eso? ese es el tema, ese es el tema. Sí, Y que en mi opinión, Jorge, claramente yo no te vengo aquí a decir que es que te traigo la verdad revelada. En mi opinión, para que esa discusión tenga vocación de prosperidad, para que esa discusión tenga vocación de éxito, yo tengo que acudir a una prueba pericial, Jorge. A una prueba pericial. Y esas pruebas que requieren precisos y profundos conocimientos técnicos y que además requieren del apoyo de accesorios o maquinaria que permita inferir, por ejemplo, la, la inadecuada praxis que se llevó a la hora de construir o llevar a cabo esa columna. Vuelvo y digo, entiéndase piscinas, cubiertas, fachadas, planchas, losas, etcétera, pues requiere de un estudio muy, muy, muy preciso, muy, muy técnico, muy. Quiero en este caso ser exagerado, muy, muy técnico. Y eso vale un ante dinero serio, serio, serio. ¿Que quién tiene que pagar? la copropiedad, el consumidor final. De todas maneras, terminamos nosotros como clientes pagando todos esos profesionales. Y ahora, en el caso que usted nos está comentando, que ya se ha presentado la situación, que ya ha habido ese daño, que tenemos que traer al experto, como usted muy bien lo decía, y nos lo está dando a entender muy claramente. No puede ser cualquier profesional, tiene que ser un experto y ese experto
profesionalmente se denomina patólogo forense, porque es el que va a mirar hacia atrás, analizando todos los materiales con que fue construida esa columna. Y nada más y nada menos tienes que tener en cuenta y es que vas a entablar una discusión o vas a entablar un litigio con un constructor. Sí, Es señor. decir, el constructor te coge ese, permíteme la confianza, Tranquilo, está en su casa, no hay problema. el constructor apoyado de su equipo jurídico te va a volver esa prueba pedazos. ¿Sí? Trizas. Oiga, es que hablemos, por ejemplo, de las exigencias de la prueba pericial en el juicio donde yo pretendo la reparación de daños. Y resulta que es que contratamos al maestro del barrio, ¿sí? Y pues resulta que cuando el juez empieza a interrogarlo y le dice, bueno, cuénteme usted cuál fue la técnica, por ejemplo, que utilizó, cuál fue el protocolo, cuál fue el método científico o técnico que utilizó para llegar a las conclusiones que nos presenta hoy. Ah, no, yo cogí el taladro y perforé en la columna y con los residuos que salieron ahí, entonces pude ver que había mucha arena. ¿Me hago entender? Eso es lo que les quiero mostrar. Por Sí, eso, la prueba que yo pretendo hacer valer para que se atribuya la responsabilidad tiene que ser una prueba seria. correcto. Seria. ¿Y eso cuánto vale? Ah, ¿Sí ni me me hago quiero entender? hacer, sí, ni me quiero Si nos hacer da la... tiempo, vamos a hablar del edificio Peñas Blancas, donde se les empezaron a soltar las losas de la fachada. Ah, sí, Y me entonces acuerdo. eso, de ese tema es simpatiquísimo, ¿sí? Si nos da el tiempo, en otra oportunidad hablamos de eso, porque los abogados eran de un nivel impresionante. Yo me imagino esos honorarios. Las discusiones eran impresionantes, ¿cierto? Y el tema salió porque también hay que distinguir entre la mampostería, Jorge Enrique, y la estructura. Y es que una de sus grandes diferencias es los términos prescriptivos. Mientras una prescribe en un año, la otra prescribe en 10, imagínate. ¿Sí? Entonces, fíjense que no solamente es la necesidad de contratar un experto que me permite concluir sobre la calidad de la obra, sino además que yo tengo que contratar un abogado experto que sepa direccionar la discusión jurídica encaminada pues a tener éxito y por supuesto la condena que lo que busca la reparación del perjuicio. ¿Sí ves? Y usted acaba Entonces, de darnos una expresión que me encanta, doctor. uh-huh, Un abogado experto. uh-huh, Afortunadamente, por lo menos en Colombia, hay uh-huh, muchísimos abogados. Abogados civiles, penales, laborales, de familia, constitucionalistas y cualquier otra cantidad de especialidades. Pero yo no uh-huh. voy a contratar un abogado especialista para que me, en constitución para que me trate un tema civil o un tema Correcto. comercial. Tengo que buscar el experto adecuado a cada una de las situaciones que yo estoy presentando. Si yo tengo problemas contables, obviamente no voy a buscar al arquitecto, que puede que sepa de contabilidad, pero no tiene el documento idóneo para que me presente los estados financieros, por ejemplo. Y yo te quiero decir algo, muchas veces contratan unos estudios serios, muy serios, yo he tenido esa oportunidad de examinar esas audiencias porque realmente me encanta el tema y he visto, así como los entrenadores de fútbol ven muchos partidos, videos, grabaciones antes de su Sí. partido, a mí me encanta ver muchas audiencias, ¿cierto? Para cada vez pues ser un profesional pues más interesante en estas temáticas y me he dado cuenta que no solamente consiste en aportar la prueba a la demanda, sino que además tengo que saberla sustentar cuando el juez decreta y me da una fecha para la práctica de la prueba pericial. Es decir, yo ahora tengo que llegar hasta allá para exponerla, porque es que el juez no sabe de construcción,
El juez es un abogado, como tú lo acabas de decir, que además, por más civil que maneje, maneja temas de arriendos, maneja temas de fiducias, maneja temas de pertenencias, maneja divorcios, maneja, y también maneja temas de responsabilidad. Es un Correcto. experto, por eso hay que llevar al experto para convencer al juez de que yo tengo la razón. Y lo convenzo con la prueba pericial, pero además con la exposición de motivos, con la exposición verbal, para que ojalá, así como yo me estoy esforzando, que el público que nos acompaña y nos va a seguir viendo en grabaciones, le quede claro el tema, pues también al juez le quede claro el tema que lo que se presentó con la fractura de la columna es por un descuido, es por una falla, es por una imprudencia atribuible, por ejemplo, al constructor. Que posiblemente el constructor utilizó malos materiales que no eran los adecuados. Bueno, cualquier O cantidad le de puso situaciones más que se... carga, imagínate, le puso más carga al edificio. Ah, sí. El Imagínate, diseño entonces, estaba para 5 pisos y construyó 7. imagínate. ¿Sí? Esos casos se dan en la O práctica. tenía que usar acero y nunca usó acero, porque el acero está costosísimo, porque la pandemia, porque no llegaba a Colombia, porque el cemento indicaba la Lex Artis, indicaba que era tantos bultos de cemento, tanta cantidad de arena, y no se cumplió con todo eso. ¿Sí? Acuérdate de esta expresión de un amigo tuyo también, propiedad horizontal, abarata construir y encarece vivir. Acuérdate de esa frase de un amigo tuyo. Ese amigo que nunca olvidaré. Que, claro, entonces empezamos por supuesto que es que la actividad del constructor es una actividad pues con ánimo de ganancia. Y si podemos mirar la posibilidad de obtener mayores utilidades, pues bueno. Pero ojo, ¿a costa de qué? Es que vuelvo a plantear otra vez el problema. Es que allí va a habitar la familia. Es que mire la ilusión de tener una casa. Es que mire las obligaciones tan duras que yo tengo con el sistema financiero. Oiga, venga. Y no quiero dejar una sensación en este momento que es que los constructores todos son así. Claramente que no. Como todos los abogados tampoco son así. Como todos los odontólogos y los mecánicos tampoco son así. Pero que hay unos pocos varios también tenemos que reconocerlo. O si no, ¿por qué tantos procesos que se están ventilando en las superintendencias y ante, pues, en general ante la judicatura, precisamente buscando estas atribuciones de responsabilidad civil por evidentes fallas derivadas de la construcción de edificaciones? Pero bueno, ya tenemos esa situación. Sabemos que esa problemática. ¿Le podemos colocar una bendita, una curita y solucionar el problema? ¿O cómo hacemos para salir de esta situación? Bueno, lo primero que en verdad tenemos que hacer ahí es reaccionar cuanto antes. ¿Sí? Sí, Entonces, entender que este es un tema que tiene que presentarse cuanto antes ante los jueces. Segundo, que yo tengo que tener, y esto pues no es una mentira, yo tengo que sufragar, al menos en principio, esos gastos, ¿cierto? sí. Sufragarlos en principio. Y tercero, bueno, el tema de ahora de buscar Se interrumpió la conexión, doctor. Revisamos, por favor, doctor Martínez. Estamos sin audio. Sí, estamos sin audio. son esos tantos daños que es que en principio en la columna. Hola, 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 Sí, hola, sí, ya, hola, ya le hola, estamos hola, escuchando. hola, 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 ¿no? Ya. ¿Volvimos? ¿Ya? Sí, ¿Volvimos? ya Hola, volvimos, sí, hola, señor. hola, ¿ya? Ya. Entonces yo te quiero proponer el siguiente ejemplo. Es que yo arrendé un apartamento mientras se solucionaba el problema. ¿Ese daño será susceptible de reparación? Tiene que ser susceptible de reparación, claro, Yo no porque quise. yo estoy comprando algo, un bien, esta jarra, la estoy comprando
y la necesito en perfecto estado. No que me ofrezcan la manija, el asa, y resulte que en el mismo de pronto establecimiento, ¡pum! Se cae. No, qué pena, me la cambian. Me dan una nueva por lo menos. O me devuelven mi Porque te dinero. colocaron la columna nueva, ya te la repararon, ya. Hicieron lo que tenían que hacer los expertos y la repararon. Pero es Sí, que eso tardó, por ejemplo, 16 meses. Y wow. yo decidí que iba a vivir en un apartamento, por ejemplo, tomé en arriendo un apartamento o dejé de arrendar otro apartamento, lo dejé arrendar para ir a vivir. Entonces, en el primero de los ejemplos, yo estoy pagando un arriendo. Sí, Criterios que tienen que ser susceptibles de reparación. Si yo muestro que tiene una relación directa con el daño, yo no iba a averiguar si esto se iba a caer o no. Yo preferí irme hasta que esto se solucionara. Tomé en arriendo un apartamento, estoy pagando, por ejemplo, no sé, 2 millones, 3 millones de pesos mensuales, vengo pagando 16 meses, ya el contrato terminó, me regreso a mi casa, pero usted me tiene que indemnizar lo que yo he pagado por estos cánones de arrendamiento durante 16 meses. ¿Me hago entender? sí, bastante. ¿Cuánto me costó el perito? ¿Cuánto me costó el abogado? ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Resulta que mis hijos adquirieron o agravaron en las enfermedades respiratorias por efecto de las humedades. ¿Qué no decir del ascensor que se cayó? Y entonces generó del montacoches que no subió, el carro ingresó y ¡prum! Se cayó. Es que tenemos muchas experiencias para compartir. Entonces, ¿y si mi vehículo se dañó con ocasión de la defectuosidad del montacoches? ¿Sí ves? Y si yo no pude volver a sacar la camioneta a la calle porque el montacoches duró 4 meses dañado, mientras lo arreglaban, mientras lo cambiaban, mientras lo reparaban, y resulta que mi actividad era el transporte de niños, conocido como ruta escolar, y no pude ejecutar ese transporte de ruta, y todos los padres se van para otra empresa, para otro señor que hacía lo mismo, pues imagínese el dinero que yo estoy dejando de recibir porque nunca pude sacar mi camioneta por cuestión de la defectuosidad del montacoches. Y te podría hablar de tantas historias. Entonces mira que es importante identificar cuál ha sido mi daño. ¿Cuál ha sido mi daño? Ahí hablando un poquito técnico, creo que entrarían a escenario los términos del daño emergente y el lucro cesante. Acuérdate que te prometí que me esforzaría en no hablar en esos términos jurídicos, pero Mis claro, excusas, lo que pero pagué en arriendo sí, es un daño emergente. Yo ya sí, lo pagué, yo ya lo pagué. Ese dinero ya salió de mi patrimonio, ya lo entregué. Tengo los recibos de pago durante 16 meses. Se conoce como daño emergente. Me picas la conversación. Sí, sí, pero mis es eso. excusas, mis excusas. O los contratos que perdí en el ejemplo que puse del transporte de niños. ¿Sí? Yo perdí pues esos contratación. Yo venía y le digo al juez, mire, yo en el año, por ejemplo, 2023 tuve esta utilidad, en el 2024 tuve esta utilidad y en el 2025, si bien es cierto, duré 4 meses sin mi camioneta porque duró allá en el sótano, lo cierto es que yo ya perdí ese año 2025, pero lo cierto es que ya no me volvieron a contratar en el 2026 porque dijeron no queremos que nos vuelva a pasar esto y yo ya no volví a tener el éxito que traía con ocasión del transporte de niños porque el daño hizo que perdiera la credibilidad frente a terceros y mi empresa de transporte de personas pues se vio eh, Se gravemente perjudicó, perjudicada. quebró inclusive, ¿Viste? Entonces, ¿sí? por eso, y eso también se logra con la compañía de un gran abogado. Es decir, ¿cuál es el daño que a ti se te causó? Porque la columna la arreglaron, sí. ¿Se solucionó el problema? Sí, pero es que eso trajo, digámoslo, otros daños colaterales. Colaterales. ¿Listo? Por ejemplo, yo te quiero decir esto. ¿Será que si a mí no me entregaron la piscina, este caso me encanta, y es que el constructor, él vendió
con ocasión de la maqueta y él vendió con ocasión del video, pero a él no le habían aprobado el proyecto. Y Por cuando le Dios, aprobaron el proyecto, se lo aprobaron sin sin la piscina. piscina. Claramente, como el discurso puede con todo, entonces yo quisimos cambiar este tema de la piscina, pero te lo reemplazamos por un parque maravilloso, por ejemplo. Imagínate. Esa situación se presentó o se presenta mucho, Jorge Enrique, y es el cambio unilateral del proyecto. Sí, Y cuando empieza uno a investigar el por qué, pues el por qué es porque la curaduría, pensemos, honesta, seria, responsable, no le aprobó piscina. Y eso tiene que ver con plan de ordenamiento territorial, o eso tiene que ver con plan de ordenamiento zonal, o tiene que ver con lo que tenga que ver, pero no le aprobaron piscina. No le aprobaron, por ejemplo, áreas húmedas, pero usted vendió así. Y entonces usted está cambiando el proyecto y eso por supuesto pues que no me ha hecho pagar arriendo en otro lado, yo no he perdido los contratos de la ruta, pero eso, imagínese la tristeza que nos está dejando saber que la ilusión que tenían mis hijos de disfrutar de este bien común, entonces pues ya no lo va a tener. Así se conocería, porque sé que me vas a llevar a esa expresión, la configuración o la consolidación de un daño moral, por ejemplo. y ese daño moral es de pronto el que pesa más, y sobre todo cuando ese daño moral se pudo ocasionar para un menor de edad. Porque, por ejemplo, lo que usted está diciendo, la ilusión de la piscina. Ay, qué rico que mis hijos van a llegar del colegio el fin de semana o entre semana inclusive y van a poder disfrutar de la piscina. No, yo compro en ese proyecto porque tengo la piscina, mis hijos van a poder estar ahí tranquilos en mi compañía y no va a haber ningún problema de desplazamiento hacia otras zonas que yo no conozca. Y resulta que a última hora me dicen que no, el daño moral para los niños que ya estaban ilusionados, creo que tiene mayor peso inclusive sobre el daño moral que me puedan estar causando a mí que soy adulto. Y hay otra categoría de daños, querido Jorge Enrique, que se organizan en una categoría extra patrimonial, ¿cierto? Ya no son patrimoniales, ¿sí? Sino son extra patrimoniales. Porque patrimonial, lo que me dijiste ahorita del daño emergente y el lucro cesante, patrimonio. Sí, Pero es que hay otros que son extrapatrimoniales que no tienen que ver con con el tema económico, sino que tienen que ver con los sentimientos. ¿Sí? Piensa, por ejemplo, que mi familiar más querido perdió la vida en el ascensor. Entonces, ¿cómo esos me dolores devuelvo? no tienen precio. Porque la columna, sí, gracias, la repararon, la indemnizaron. Pero y ahora la muerte de mi familiar más querido, explíqueme cómo. Con ningún dinero. Explíqueme cómo. Y ha sido sabia la jurisprudencia, Jorge Enrique, porque ni siquiera pudo hablar de indemnización. Es decir, cuando se conceptualiza la indemnización, se parte que es dejar a la víctima en el estado más parecido antes de la causación del daño. Eso es Correcto. indemnizar. Y entonces hay daños que por su naturaleza son fácilmente indemnizables. Las cosas ¿Sí? físicas, lo material, La se columna, me, ahí ya sí, está, la columna, ya, se reparó. solucionado El el problema. vehículo, ¿qué se te dañó el vehículo? La puerta trasera, te la pago. Ya, punto. Sí, Y listo, no hay después problema. todo, las medidas de tu camioneta último modelo, ahí está. Pero ¿y cómo me indemniza usted, por ejemplo, a mi familiar más querido? Eso ¿Cómo me lo no. indemniza? Devuélvame la vida de mi hijo. O mi hijo quedó en estrado de discapacidad, por ejemplo. Devuélvamelo. ¿Ves? Entonces llega la jurisprudencia y le dice, oiga, a esto no le podemos llamar indemnizar, a esto le vamos a llamar compensación. La indemnización resulta imposible de configurarse.
Y frente a lo imposible, nadie está obligado, entonces de alguna manera yo tengo que crear una forma en que se compense el daño sufrido. Y viene, por ejemplo, el tema de la tasación del daño moral, viene, por ejemplo, el tema de la tasación del daño a la vida de relación y otras categorías de daño que ha venido creando la jurisprudencia, que también son susceptibles, en este caso, de compensación, no de indemnización, ya sabemos por qué, pero es un imposible, ¿cierto? Como decirle tú a tu chinita, tú que tuviste la oportunidad de conocer mis niñas hace poco, Jorge, decirle, hija, es que no hay piscina, ni va a haber piscina, mi amor. No hay. Y Cuando ahí imagínate, mismo el llanto de esos imagínate. niños sale, La sale. pregunta es, ¿y será que el llanto solo de los niños, Jorge Enrique? ¿O será No, que yo también sufro daño moral de ver a mis hijos sufrir? ¿O si yo también sufro daño moral de que no me han entregado a la piscina cuando yo, por ejemplo, también anhelaba tener un espacio para ir a compartir con ellos en piscina o para llevar a cabo mis prácticas deportivas diarias? Una horita de piscina creo que le caería fantástico a todo el mundo. o vayamos a un escenario un poco, o no, un poco no, mucho más trágico. Tengo una persona, un familiar, que requiere terapias físicas y por ese motivo yo compré Fantástico, en esa copropiedad porque fantástico, ¿eh? tiene la piscina y resulta Fantástico. que después me dicen que no, por favor, Por en eso qué bancarrota me mira la meto? importancia, Jorge, mira la importancia de individualizar el daño sufrido por cada quien. Porque el daño de los habitantes del 101 serán en algunas cosas comunes, como los bienes comunes y los bienes privados, serán comunes a todos, pero también habrán particularidades especiales que hacen de que yo sufra un daño o un perjuicio distinto al del vecino, distinto, Correcto. como el que tú expones el de la terapia. Y eso no se puede valorar. Económicamente Imagínate eso que no tiene cuando precio. lo vi en la maqueta, este es un tema que a mí me parece fantástico, yo te quiero ya provocar para otra conversación que también tengo preparada y es el tema de las personas con discapacidad en la propiedad horizontal. Y eso tiene que ver con temas de reparación, tiene que ver con temas de Claro. responsabilidad. ¿Sí? Imagínate, por ejemplo, la persona que tiene que llegar al sótano, pero no tiene cómo hacerlo porque sí puedes llegar al primer piso en ascensor, pero no puedes llegar al sótano en ascensor porque al niño constructor no previó que el vehículo ascensor llegara al sótano. Y hay otro caso que es mucho más triste. ¿Por qué? Los constructores, algunos, no todos, ni en todos los proyectos, se apegan a la norma y construyen los 5, los 6 pisos en donde no se requiere que haya ese elemento llamado ascensor. ¿Y qué pasa con la persona que tiene la movilidad reducida? O que tuvo un accidente y se fracturó una pierna, no puede subir y bajar escaleras continuamente, pero sí lo tiene que hacer porque tiene que ir a sus terapias, a sus médicos. Esto es una conferencia fantástica, Jorge, que también escapa del derecho y se vuelve con un tema apasionante, por ejemplo, de inclusión. ¿Sí? Correcto, sí, señor. Personas con discapacidad en propiedad horizontal. ¿Sí? Y Para tú la sabes, próxima charla lo no, esa es tendremos. fantástica, Ah, esa es fantástica. Esa es dale, fantástica y la que hemos conversado de insolvencia. ¿Sí? Ese es sí, otro de la insolvencia de persona natural no comerciante que yo te prometí, tuvimos una conversación, déjame decirlo en público entre los dos, que queremos retomar esta wow. Fue tan duro el tema que se congeló, doctor. que Se ha nos, generado mi antecesor, el derecho inmobiliario, en punto, se fue, sí, ya sí, volví, no, hola, ya, hola, ya, aquí está, aquí no, está. volví. Ya le No, escuchamos te bien. decía que buscaremos, si tú lo consideras a bien, hablar, yo tengo otros temas que me parecerían fantásticos, yo lo llamo que son temas no clásicos de la propiedad horizontal, como la cartera morosa, ¿cierto? Como el tema de
bueno, las sanciones en materia de propiedad horizontal y etcétera, que son importantísimos, no me cabe la menor duda, pero que hay otros temas como el que estamos tocando hoy, que tiene que ver con todo de propiedad horizontal. Aquí indirectamente hablamos de bienes comunes, hablamos de bienes comunes esenciales, de bienes comunes no esenciales, aquellos bienes comunes de uso o aprovechamiento exclusivo, bueno, ¿cierto? Hablamos de cuotas de administración, hablamos de cuotas de administración extraordinarias, porque claramente para contratar el perito, para contratar el abogado, tuvimos que ir a la Asamblea General, aprobar unas expensas comunes extraordinarias, etcétera, Hablamos de etcétera. parqueaderos. Pero también vale la pena desarrollar esos punticos que tienen que ver con la propiedad horizontal, que por eso es un tema que me encanta, ¿sí? Me fascina el tema de la propiedad horizontal, porque es que la propiedad horizontal tiene que ver con todo, todo, ¿sí? Absolutamente con todo. Entonces, Jorge, son las 7:42, no sé qué quieras en este momento, continuamos conversando, quieres, como tú me indiques, yo solamente vine aquí a darte gusto y a compartir ideas con las personas que nos acompañan. Continuemos conversando, por favor, y sobre todo miremos cómo me van a reparar a mí, primero, ese daño moral. ¿Cómo me lo reparan? Y segundo, miremos el caso de las construcciones, de los proyectos en donde el cupo para los parqueaderos no da abasto. Y yo que tengo mi Mercedes-Benz, me toca dejarlo prácticamente abandonado en la calle. Y usted sabe cómo es la seguridad en el país. Bueno, interesantísimo. Abordemos el primero. El primero tiene que ver con un tema que quiero compartirles en el nombre y es la tasación discrecional que tiene el juez para el reconocimiento del daño moral, por ejemplo. Ah, ya. Ese tema es fantástico. eh, Intentaré consolidarlo rápidamente, pero yo lo que les quiero decir es que dependiendo el caso en concreto, el juez va a tener la posibilidad de reconocer un daño moral mayor o menor. Te voy a poner un ejemplo. Por favor. Resulta que cuando falleció mi familiar, no era mi padrino, perdón, no era mi papá, no era mi mamá, no eran mis hijos, sino que era mi padrino, mi madrina. ¿Sí? Entonces resulta que para mí, claramente la afectación a los sentimientos, y creo que esto podría resultar, al menos sé que es discutible, lo sé, pero al menos podría ser fácilmente identificable que se sufre más, ¿cierto? Se sufre más cuando yo pierdo, por ejemplo, a un ser digamos, de una línea directa como mi padre, mi madre, mis hijos, que cuando sufro, por ejemplo, la pérdida de un tío, por ejemplo, de una, digamos, una sobrina, ¿sí? Y así también lo ha entendido la jurisprudencia. Entonces la jurisprudencia dice, mire, para el reconocimiento del daño moral, por ejemplo, yo le voy a reconocer 100 salarios mínimos por la muerte, por ejemplo, de su hijo, de su padre. Esto es un ejemplo. Sí. Es un ejemplo. Pero le voy a reconocer 30 salarios mínimos por el fallecimiento de su madrina. Pues para mi juez quedó suficientemente claro que en el caso en concreto, ojo con eso, porque es que el caso en concreto puede ser que mi madrina se convirtió en mi mamá toda la vida. Ah, que es mi madrina, sí, pero es una mamá de crianza, eso es diferente. Por eso el análisis del caso en concreto goza de una importancia tremenda, ¿sí? Entonces, este es el caso donde mi madrina es esa madrina colombiana tradicional que me llama el día de mi cumpleaños, que me llama el día de Navidad, que está pendiente esporádicamente de mí,
pero no es una persona con la que yo comparto el día a día como lo podría hacer con mis hijos, con mi esposa, con mis padres y etcétera. ¿Me hago entender? Frente a ese caso en concreto, el juez hace un análisis entonces y de forma discrecional toma una decisión para el reconocimiento de la compensación. Habíamos dicho que no es indemnización, sino que es compensación frente al daño moral. ¿Sí me hago Entendido. entender? Sí, señor. Ahora, resulta que yo me caí del ascensor y, por ejemplo, perdí mis órganos superiores. ¿Sí? Entonces, claramente esto me genera un detrimento patrimonial. No, eso no está en la pregunta de Jorge Enrique, sino que estamos hablando del daño moral. Pero resulta, por ejemplo, que yo soy un reconocido pintor. Uh, Entonces, por supuesto, el daño moral para ese pintor pues será diferente, sí, ¿sí? Para aquel bastante. profesor universitario que podría, en este momento estoy semejando una clase donde no hago manejo de mis manos, que se han dado cuenta a lo largo de la exposición que las uso mucho, pero no resulta de una manera trascendental que yo no pueda seguir con mi vida como docente, como si resulta trascendental que aquel artista que usaba sus manos para llevar a cabo su pasión profesional, pues ya no lo va a poder hacer. Luego allí hay una afectación moral mucho mayor. ¿Sí me hago entender, Jorge Enrique? Perfectamente. Entre más grave el daño y dependiendo del actor que sufre el daño, asimismo la compensación va a ser mayor. La prueba, ¿sí ves? La Ah, prueba. perdón, La la prueba. Yo tengo que prueba. probar que soy un pintor. No, oiga, Sí, imagínese que es que él era pintor. Por eso volvemos a la reflexión de quién va a ser el profesional que va a dirigir este litigio tendiente a la reparación patrimonial derivado de una falla constructiva. ¿Sí ves? sí, señor. Con Resulta que es esto. que yo me caí porque el piso no es antideslizante como lo exige la norma. Hay Mm, normas técnicas de construcción de obligatorio cumplimiento para aquellos que se dedican a esas labores. Es que el parqueadero tiene que tener unas medidas y eso no es caprichoso. Es parte de una normatividad técnica. Es que por cada apartamento, por cada unidad privada, bodega, consultorio local, tienen que haber tantos parqueaderos de visitantes. Porque mi parqueadero puede ser un bien privado, pero mi parqueadero puede ser un bien común, pero mi parqueadero puede ser un bien común de uso exclusivo. O también puede ser que donde yo vivo no hay parqueaderos. Yo conozco copropiedades donde no hay parqueaderos. y ¿Sí eso ves? es O sea, eso viable. no es obligatorio, no es obligatorio. Eso va a tener que ver, como lo decíamos hace un momento, con el plan de ordenamiento territorial, con el plan de ordenamiento zonal, con las licencias que se aprueban dependiendo del suelo donde se va a ejecutar la obra. ¿Ves? Por eso el caso en concreto, estamos hablando hoy como de unas generalidades en la reparación de perjuicios derivados de la actividad constructiva. Ahora, piensa por ejemplo que el constructor se obligó a entregar 100 parqueaderos de visitantes. Está obligado. Y está Sí, obligado porque además la licencia le autorizó 100 de visitantes. Y no te entregó 100. Resulta que el constructor habilidosamente empezó a vender y vendió 20 y entregó 80. Pero es que ya no te puede indemnizar, Jorge, porque ya no hay espacio para meterlos. A ver, ¿dónde te meto los 20 que te hacen falta? Si es que no tengo más área. Mira lo valioso del tema de la compensación, ¿sí ves? Ya no sí. me puede indemnizar, ya no me puede indemnizar, porque usted me podría dar los 20 parqueaderos que hacen falta, pues si tengo espacio se los doy. Pero como ya Pero tiene el espacio, el perímetro, lo tiene delimitado, autorizado por curaduría, planos aprobados, entonces, ¿en dónde va a ubicar esos 20 espacios de si parqueadero? es un imposible, pues estoy obligado al imposible. Entonces, pues venga, se me ocurre, por ejemplo, en este momento, ¿cuánto vale un parqueadero? No, en este, digamos, sector de Bogotá, de Medellín, de Córdoba y etcétera, pues vale, no sé, eh, 30 millones de pesos si es descubierto, Wow. 50 millones de pesos si es cubierto, ¿sí ves? Entonces, venga, pues hagamos una compensación de eso.
Porque si fuera de visitantes, por ejemplo, yo puedo tener una utilidad sobre ella. Y entonces ahí el cálculo va a ser mucho mayor. Yo podría arrendar como asamblea lo de los visitantes, por ejemplo, o alquilarlos. No, señor. Los espacios de parqueo destinados para visitantes son para visitantes. Son espacios Pero sagrados. yo te pongo el ejemplo donde tienes gratis las 3 primeras horas, de ahí para adelante te cobro 5.000 ahorita. Sí, normal. Y Ah, eso es un bueno. dinero con el que Pero se... ya no lo voy a poder hacer, ¿no ves que tengo Ah, 20 sí. parqueaderos menos? Ah, sí, Entonces, sí, sí. lucro cesante, tú que eres amante a la expresión jurídica, lucro cesante ahora Sí, por el resto de la vida probable de la copropiedad, porque no es que nunca voy a tener una utilidad sobre eso, porque la norma me dice, oiga, cobre el uso de esas áreas y le sirve para el mantenimiento, el sostenimiento, para el aprovechamiento de las zonas comunes. Es decir, con ese dinero al menos compramos artículos para aseo. Pero es que ya no lo voy a tener. Entonces fíjate ese tema tan interesante. sí hay ese daño económico. Y el constructor tiene que entrar a compensar ese daño a la copropiedad. Arreglemos. Como es un tema privado, arreglemos. Pues no me va a decir que 35 vale el parqueadero y 35 me va a dar, 35 millones. Y lo No, que yo, y la utilidad que yo hubiera podido obtener, el aprovechamiento que yo hubiera podido tener de ese parqueadero, ¿dónde me deja esa discusión, constructor? ¿Dónde me la deja? eso es lo peor. Es que la norma le obliga que tiene que tener 10 parqueaderos para personas con discapacidad y no tiene para personas con discapacidad. No los tiene. Y el área para la persona con discapacidad es diferente. Son normalmente más amplios. Evidentemente más Claro. amplio. ¿Ves? Explíqueme cómo me va a indemnizar ese daño. Entonces mira lo apasionante, Jorge, de seguir este tema de la reparación de los perjuicios, porque evidentemente las decisiones de los jueces se seguirán produciendo y vale la pena conocer cómo se va a tratar este tema en el escenario judicial. De entrada te digo, indemnizar resultaría imposible. Ahí es donde Como yo la digo, más querido, imposible, es que no hay espacio. Pero la licencia sí dice que usted me tiene que entregar 100 de visitantes, vea el plan. Vea el sí, plan. A usted le aprobaron 100. sí, Lo que pasa es que ya nos dimos cuenta que ahí construyó unos depósitos que vendió además. uf, por favor. O ahí construyó el mini market que además dejó como un bien privado de la constructora. Y que además ya lo arrendó a un Oxxo, ya lo arrendó a un Ara, yo solamente estoy dando ideas, y usted va a tener una utilidad por los próximos 20 años donde eran mis parqueaderos de visitantes. Por ejemplo, una forma de reparación, que se tumbe el mini market y que se construya y se adecue el espacio de parqueaderos de visitantes como le enseña la licencia. Y mire que aquí, siguiendo con el tema, pero con otro ejemplo. Aquí en plataforma nos están colocando un ejemplo y lo voy a leer literal. Y lo hago porque involucra un menor de edad. El caso nos lo presenta Alce y dice, en una copropiedad las filtraciones por cubiertas generaron desprendimiento del techo en drywall. Grandes pedazos cayeron sobre un niño que estaba dormido en su cama. Ante la reclamación, el juez da un fallo indicando que el material es liviano y no causó afectación física mayor en la salud del niño. Sin embargo, ese niño no pudo volver a dormir solo. Tenía pesadillas viendo caer el techo encima. Claramente quedó afectado en su salud mental, pero ese daño, por no ser físico, fue difícil de probar. Interesante este caso. Entonces, claro, imagínate ese reto para el abogado. Yo de entrada digo, bueno, primero tengo que probar que se cayó una estructura. ¿Y por qué se cayó? Por ejemplo, porque no tenía la impermeabilización adecuada
porque no tenía, aquí voy a hablar de un término que es el pendiente. Perdón, doctor, ¿nos puede repetir el término, por favor, que nuevamente se cayó la señal? Si me está escuchando, se lo ¿Cierto? agradezco. No Nuevamente se cayó la señal, doctor. Entonces, no alcanzamos a está escuchar cuál es el término. cubierta el pendientado suficiente. Eso hizo que... Aló. Me fui otra vez, me fui. Sí, sí, Hablaba es que del pendientado, que cuando llueve hay un pendientado para que el agua ruede. transite, ¿cierto? Transite, para que el agua conduzca un sifón. Y la respuesta normalmente del constructor es, eso es falta de mantenimiento. Mm, Es que yo le entregué eso bien. Lo que pasa es que la administración no le ha hecho el mantenimiento adecuado y pues si no le hace mantenimiento, pues claramente se está produciendo lo que se está produciendo. Entonces la primera prueba es, oiga, ¿por qué se cayó ese drywall? ¿Por qué se cayó? Entonces, porque no hay una impermeabilización adecuada, porque no hay un pendientado adecuado, porque no hay una conducción adecuada de aguas, porque no hay una adecuada administración en los sistemas de desagüe, porque, bueno, eso es lo que yo tengo que responder primero. Ahora, tengo que probar además que digamos, ese drywall cayó encima del niño. Pero además tengo que probar que el niño, después de vivir esa experiencia, jamás pudo volver a dormir como dormía antes. Y entonces ahí, como yo logro esa prueba, imagínate, de que el niño no volvió a dormir igual. Me imagino que con apoyo en criterios profesionales de psicólogo, me imagino que con criterios profesionales, por ejemplo, de estudios del sueño sobre los niños, ¿sí? Me imagino que el niño ha disminuido sus capacidades, por ejemplo, en el colegio de atención, el temor del niño de no volver a querer dormir solo, el temor del niño de ni siquiera volver al apartamento, el temor del niño de no volver a dormir solito, como los padres disfrutamos ver a nuestros niños en su camita, en su habitación, sino que ya el niño nos tocó incluso contratar, por ejemplo, un personal para que lo cuide de noche porque él no pudo volver a dormir solito, ahora con la luz prendida, ahora, o sea, mira todo lo que se puede desprender y la labor tan importante del abogado en experto en reparación de daños para conducir, vuelvo y te digo, la discusión. Entonces, no solamente me repara el drywall, sino que también me repara el daño del niño. y mire ¿Cuál? Es que, el daño emocional. Pregunta, ¿y la mamá del niño sufre daño? Claro. ¿Y claro, el papá sufre daño? Claro. ¿Y los hermanos del niño sufren daño? Claro. O sea, es que no solamente sufre daño moral el niño. ¿O es que yo padre no sufro al ver que mi niño jamás va a volver a dormir mientras supera pues ese trauma de que se le cayó eso encima? ¿Sí? Por culpa, fíjate de quién, porque también pudo haber sido culpa de la administración. efectivamente por falta de mantenimiento, como posiblemente lo afirmó el constructor en su momento, para defenderse. O simplemente cuando colocaron el drywall quedó mal puesto y el drywall lo puso, por ejemplo, el El propietario. maestro de la esquina, exacto. Contrató a un tercero para que le colocara el drywall en el techo. Fíjate cómo el caso en concreto nos va a dar distintas respuestas conducentes a la reparación patrimonial. Por eso hay que hacer una presentación correcta y verdadera de los hechos como se presentaron en cada uno de los sucesos para que efectivamente se determine quién es el verdadero responsable de esa situación que estamos pretendiendo dilucidar, aclarar y subsanar dentro de lo posible. Bueno. Correcto, Enrique. Hay muchísimas, muchísimas cosas más que nos encantaría seguir estudiando, seguir aclarando. Y será esta la primera oportunidad, resumiendo, en que tendremos la presencia del doctor César Martínez acá con nosotros en la casa de la propiedad horizontal, que es la sala Zoom de Noches de PH.
Espero, doctor Martínez, que sea la primera, pero no la última vez que No, lo no, no. vamos a tener acá con nosotros. Además que mira que acabé de abrir la ventanita y ya empezaron a chicharrarme el corazón y a ti también, Jorge Enrique. Dice, oiga César, buenas noches. Sea esta la ocasión para enviar un saludo y un abrazo especial a nuestro gran maestro y referente, el doctor Andrés Martínez. Entonces, y eso que vamos en el primero, ¿cómo no vamos a volver, querido Jorge Enrique, y además a las personas que nos están viendo en este en vivo, pero además también las personas que van a tener la oportunidad de compartir con posterioridad la conversación? Es una promesa, Jorge Enrique, y lo hemos hablado personalmente y ahora lo quiero reiterar aquí frente a tu programa. Muchas gracias por tu invitación. Y que me acaba de surgir otro tema que está de moda hoy en día, que es el daño emocional de los administradores. Pero por lo que usted acabó de exponer, gracias al interrogante que nos planteó Alce, podemos ver que no son solamente los administradores de propiedad horizontal, sino también los residentes en las unidades habitacionales de esas copropiedades que van a recibir un daño emocional en diversas causas, por diversos motivos. Entonces, otro tema a tratar más adelante con su venia y su Seguro. colaboración. Seguro. Que Dios nos dé salud, que Dios nos dé larga vida y además nos permita generar estos espacios que hemos conversado, no sean solamente a través de las plataformas tecnológicas, sino que podamos convenir un espacio, por ejemplo, donde el próximo 2 de diciembre nos vamos a reunir a tomar café en el auditorio X y vamos a hacer un taller, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a hacer un taller sobre, por ejemplo, cómo recibir las áreas comunes. Eso me parece fantástico. Genial. Porque diría mi padre, para el constructor es un proyecto que ojalá dure un día, pero para la copropiedad es un proyecto que puede durar perfectamente meses. Hoy te recibo parqueadero de visitantes. En 8 días te recibo cubiertas. En otro mes te recibo, y esto acompañado de un experto, diligenciamiento perfecto de actas de recibo, porque es importante el estudio de ese artículo 24, Jorge, de la ley 675, que es el que habla del recibo de las áreas comunes, porque ahí se utilizan palabras muy interesantes. Por ejemplo, cuando habló de la presunción, no podemos olvidar que dijo según las actas correspondientes. ¿Sí? Se presume que la entrega de los bienes comunes esenciales se llevará al tiempo en que se hace la entrega de los bienes comunes privados, ¿verdad? Según las actas correspondientes. Y eso merece varios comentarios también, traer lo que ha dicho la jurisprudencia sobre ese pedacito, según las actas correspondientes, porque todos esos son los criterios que nos van a ser muy útiles a la hora de entablar un proceso de reparación de daños. Un abrazo enorme, Jorge. Gracias, gracias a todos los que nos escuchan. Gracias. Sé que nos vamos a ver pronto. Y ojalá en escenarios presenciales donde creo que va a ser más rico conversar, realmente conversar. Y mire que para ese escenario presencial que usted estaba mencionando, me atrevo a postular no solamente sus conocimientos en esa entrega de zonas comunes, sino que nos pudiera, dentro de lo posible, acompañar un ingeniero, que no cito el nombre, pero sé que todos lo conocemos porque también es un invitado permanente a esta, la Casa de la Propiedad Horizontal. Y para Súper. todos y para todas las personas que nos han acompañado en la noche de hoy, especialmente a los colegas del doctor César Martínez, que son estudiantes de la Universidad Libre y que nos han acompañado, les dejo una tarea. Por favor, socialicen todas estas charlas con todos los actores de la propiedad horizontal que estén a su alcance, porque la idea de estas charlas, la idea del esfuerzo que se hace consensuado y es mutuo con los profesionales que muy amablemente me acompañan, es compartir, difundir el conocimiento, no que el conocimiento quede engavetado o por allá escondido debajo de el conocimiento de alguna persona y no se comparta. La idea es que todos tenemos derecho y obligación a tener el conocimiento de en dónde estamos viviendo. Así que por favor, ayúdenme a socializar este programa, esta clase magistral. Y no solamente esta clase, sino todas las que hay en el canal de YouTube de Jorge Enrique Hernández. Y si usted no se ha suscrito, acuérdese, aquí abajito va a salirle el botón de suscribirse y el botón de compartir
Y si quiere hacer algún tipo de comentario en la cajilla de comentarios, lo puede hacer tranquilamente. Si yo no sé la respuesta, acudo al profesional, en este caso el doctor César Martínez, para que me asesore y me ayude a responder el interrogante o aclarar la intervención que estén haciendo ustedes en esta cajilla de comentarios. Muchísimas gracias a todos ustedes por permanecer con nosotros en estas 2 horas cortas para este tema tan emocionante e interesante como se ha tratado en la noche de hoy. Y nos veremos la próxima semana en otro escenario, en otro episodio más de Noches de PH, en donde obviamente estaremos hablando del tema de propiedad horizontal. La próxima semana nos vemos. Hasta pronto. Un abrazo, chao.